Muchísimas gracias. Vale. Aquí así veo la diapositiva. Sí, aquí. Sí. Pues, muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Purificación. Y muchísimas gracias a todas las personas interesadas que habéis acercado a esta jornada que yo creo que es fundamental, que es el bienestar emocional de nuestros niños y niñas, donde pasan más tiempo de su vida en esa etapa que es en los centros educativos. Para nosotros la colaboración con el Ministerio de Educación es fundamental en todos los ámbitos. Venimos trabajando desde hace muchos años, pero la verdad que la pandemia, que además de traernos toda la crisis y todos los disgustos y horrores que ha traído, también ha traído cosas que han sido positivas y que tenemos que rescatar. Y entre ellas creo que la intensificación de las colaboraciones, en este caso entre educación y sanidad, ha sido una de ellas. Creo que tenemos que sacar pecho, somos uno de los países, o quizá el país, pero por lo menos vamos a decir uno de los países ejemplo y que ha sido modelo para la Organización Mundial de la Salud en cuanto al bienestar emocional de nuestros niños y niñas durante la pandemia, precisamente por tener los centros educativos abiertos durante una gran parte de la misma. Y en ese sentido creo que ha sido posible, ministra, gracias a esa colaboración de tus equipos, que trabajamos muy estrechamente desde los primeros días, donde los centros educativos estaban cerrados, pero donde también con las comunidades autónomas, con las consejerías tanto de Sanidad como de Educación, pudimos ir forjando poquito a poco cómo tenía que ser esa reapertura, cómo tenía que ser y cómo los más pequeños, la verdad, con esa capacidad que tienen de adaptación, han sabido llevar las mascarillas, la higiene de manos, la distancia, los grupos de convivencia, cosas que yo creo que son ya parte de nuestro imaginario y que, bueno, pues es parte de nuestra experiencia y que tanto nos ha marcado a todos. Pero no cabe duda que, si bien es cierto que hemos sido un país en ese sentido ejemplar, también es cierto que nuestros niños y niñas han sufrido y mucho durante la pandemia. Sé que tenéis presentaciones donde se van a dar datos. La verdad que el documento de la nota informativa sobre el programa de cooperación territorial es extraordinario, da muchos datos. Yo no me voy a centrar en los datos, pero sí que creo que todos somos conscientes de lo que ha significado para los más pequeños, ¿no? Algunos de ellos que durante varios años solamente pensaban que las personas fuera de su hogar se relacionaban por medio de las mascarillas, o que cada vez que veían una cosa que sobresalía, iban a ver si salía el gel hidroalcohólico, o que los grupos de convivencia reducidos era la forma en que nos teníamos que convivir, o que con sus familiares que no vivían en el mismo hogar se tenían que relacionar por medio de una pantalla, particularmente con los abuelos y abuelas tan queridos para nuestros más pequeños. Y en ese sentido, el efecto, evidentemente, de la pandemia sobre nuestros más pequeños, sobre nuestras más pequeñas, no cabe duda que es un impacto que tenemos que responder. Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en esa cooperación es fundamental en este campo. A ver, sí. 2 segundos, que a lo mejor esto está al revés. Sí, perdón. Bueno, yo fundamentalmente quiero dar un repaso a la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud, a través de todas sus normas, que empezaron en el año 86 con la Ley Nacional de Sanidad y posteriormente con la Ley de Cohesión y Calidad, se ha dotado de herramientas para que aquellos problemas de salud más importantes, más prevalentes o con una especial complejidad, dotarlos de estrategias que sirvan como marco de referencia para responder con la mayor calidad y también, sobre todo, con la mayor equidad, para que esa asistencia sanitaria sea no solamente de la mayor excelencia, sino también que llegue a todas las personas, en este caso niñas y niñas, que residen en nuestro país con la misma calidad y con la misma excelencia. Y en ese sentido, una de las estrategias que siempre hemos tenido ha sido la estrategia de salud mental. Nos llevó un tiempito el poder renovarla. Yo creo que con la evolución también de todos los avances en la psiquiatría, en los derechos sociales, en los derechos de las personas, necesitábamos una estrategia que se adaptara a ese cambio social también, que tuviera el foco muy centrado en las personas y además donde los derechos de las personas, donde los elementos de discriminación, estigma, estuvieran muy reconocidos. Esa estrategia que recoge, es un libro gordo de Petete, que recoge muchos temas y muchos
los apartados, que voy a intentar no aburriros con ellos, sí que es cierto que intenta dar un repaso a los mayores problemas que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud para atender con la mayor calidad a los problemas de la salud mental. Yo quiero diferenciar, a nosotros nos corresponde una parte como el Ministerio de Sanidad de mejorar la atención sanitaria, y en mi dirección general está la competencia de la calidad asistencial, pero también nos corresponde esa parte de salud pública de mirar a la población, no al individuo, como hacemos desde la asistencia sanitaria, que también hacemos campañas de prevención y promoción, pero fundamentalmente a la población con campañas que van dirigidas a evitar que las personas, en este caso niños y niñas, enfermen. Y en ese sentido, toda la ligazón que tenemos con este programa de bienestar emocional. Nosotros lo trabajamos y, de hecho, pues tenemos dos líneas. Yo voy a presentar más la parte sanitaria, pero es verdad que hay una línea que también mencionaré de trabajo común, que yo creo que es la más fructífera que tenemos con vosotros, que es toda la línea de promoción y prevención de la salud, de promover esos hábitos saludables desde la más tierna infancia. Nosotros empezamos ya desde la parentalidad positiva, desde que el niño se gesta hasta que el niño nace en los primeros meses de vida, pero que para nosotros es vital todo ese ciclo educativo para que los niños, con todas esas herramientas que tienen que aprender a lo largo de su experiencia educativa, una de ellas sea aprender a vivir esos hábitos saludables que les van a dar tantas alegrías y que les va a permitir esa gran longevidad que tenemos en nuestro país en las mejores condiciones. Esa parte la voy a tocar menos, la nombraré no solamente porque yo creo que se va a desarrollar más en este programa, pero para nosotros, dentro del Sistema Nacional de Salud, en relación a la salud mental, había un tema fundamental que es todo el refuerzo de los recursos humanos. Somos conscientes todos que las necesidades en salud mental son inmensas y que con la actual estructura y con el actual número de personas dedicadas a los recursos humanos no es suficiente. También contaré, y si lo cuento de forma desordenada, luego ya lo contaré más breve, en este sentido teníamos un déficit en nuestro país que era, aunque ya los servicios regionales de salud, particularmente de salud mental, tenían incorporados los servicios de atención al niño y adolescente, es cierto que no existía desde la formación una formación específica en la psiquiatría del niño y del adolescente. Y en ese sentido, el que contemos actualmente ya con MIRES, que van a empezar esa residencia, esos 5 años, además se ha alargado también en un año la formación directamente en psiquiatría infantil y adolescente, es un punto fundamental. Es evidente que para nosotros no solamente es el servicio de salud mental, que tiene que atender los problemas ya directamente, los problemas importantes de salud mental, sino también la atención primaria como fuente de detección precoz de cualquier alteración en el bienestar emocional de los niños y niñas y en la detección precoz de probables problemas ya sí que gordos de la salud de los niños y niñas para poderlos derivar al sistema sanitario especializado, a los servicios de psiquiatría infantil. En ese sentido, para nosotros es fundamental también la optimización de la atención integral de la salud mental en todos los ámbitos. Nos parece, como decía antes, que todos los temas de estigma y discriminación que van asociados a las enfermedades mentales son un elemento fundamental en nuestra sociedad. De hecho, una parte importante, nuestra campaña empezó, y yo creo que es un tema que todos asumimos, es hablemos de la salud mental. El hecho de que tantas personas, muchas de ellas conocidas, con un gran carisma en la sociedad, estén de alguna manera haciendo públicas sus enfermedades mentales, de alguna forma lo que nos dice es que cualquiera de nosotros puede padecer una enfermedad mental y que merecen el mayor respeto y que sean considerados con todos sus derechos. Y en ese sentido, ese aspecto para nosotros es fundamental. Yo creo que en estos últimos días, también meses, venimos hablando mucho del suicidio y en ese sentido vuelve a ser un tema importante, un tema tabú, nos costaba mucho, es un tema demasiado duro para la sociedad y para las personas que lo sufren directamente hablar del suicidio, pero era uno de los temas de los que también teníamos que hablar. El hecho de poner, lo que llevamos varios años ya, en los últimos años, se esté hablando abiertamente del suicidio, creemos que es importante. Evidentemente, no solamente hay que hablar, sino que hay que hablar correctamente, y también por eso para nosotros, dentro de este plan, que hoy contaré el plan de cómo tenemos que comunicar en los medios de comunicación cualquier elemento relacionado con el suicidio, es importante. Y en ese sentido también estamos viendo últimamente noticias como los intentos autolíticos, luego daré algunos datos del 024, en niños y niñas o adolescentes está siendo desgraciadamente también parte de las noticias.
En los contextos de mayor vulnerabilidad, nosotros también incluimos a la infancia y adolescencia. Nos parece un periodo donde los niños y niñas son muy vulnerables a la violencia, desde luego, intradomiciliar, son muy vulnerables a la violencia en los colegios, al pressing, al mobbing en los colegios, son muy vulnerables a cualquier elemento que pueda surgir en su vida de cualquier tipo, pero que no cabe duda también que en los centros educativos también tiene. Por eso la línea 5 toca especialmente los temas de los niños. Y es evidente que si hablamos de adolescencia, también para nosotros es importante la prevención de las conductas adictivas con y sin sustancia, algo que con las nuevas tecnologías está también tan en boga. Esta diapositiva, que se lee muy poco, en realidad lo que hace se centra mucho en refuerzo de los recursos humanos. Parte de los temas ya los he explicado. Hay temas que son comunes a todos los servicios públicos, que es el tema de la precarización, de romper esa precarización, esa temporalidad del empleo, y en ese sentido el sistema sanitario no es ajeno, que sean sobre todo la parte más de la izquierda, y la parte de la derecha sobre todo ya toca temas más específicos de cómo abordar esas necesidades del Sistema Nacional de Sanidad para abordar la mejor atención, y entre ellos, como comentaba, la especialidad de psiquiatría. En estos temas simplemente es un poco para que veáis que es muy compleja, y no me voy a detener en los temas que son parte de esa estrategia, pero que sería muy largo y que no terminaría. Pero bueno, aquí son también de alguna forma los planes que, junto con las comunidades autónomas, es decir, nosotros la estrategia, como decía, es un paraguas. Las comunidades autónomas desarrollan sus propias estrategias, que a su vez concretamos en los planes de acción, que luego comentaré la financiación que tienen. Y cada comunidad autónoma, de alguna forma, pues igual que hacéis vosotros, tiene también sus propios planes. Y en ese sentido, bueno, estos son los aspectos que contemplamos dentro de la lucha contra el estigma, que no, ya digo, como os he comentado antes, simplemente es para que los tengáis. Y me debo tener que dirigir a algún sitio, me imagino, ¿no? Para que sea más. No sé si... A ver, a lo mejor ahí. Perdón, bueno, me he comido la cuarta hora. La cuarta luego voy a detallarla un poquito más, que es la de la conducta suicida. Bueno, ya está aquí. Esta es la de la conducta suicida, que tiene varias cosas. Para nosotros el teléfono, que es quizá de las cosas más conocidas que se ha hecho en este poquito de tiempo, que bueno, pues tiene su complejidad tener un número de 3 cifras, como todos sabéis, que también hay un teléfono de la infancia, pero para nosotros es una herramienta. Somos conscientes que no soluciona el tema del suicidio, pero sí que añade a todas las herramientas con las que tenemos que contar una herramienta inmediata. Y luego contaré los datos que tenemos en menores de 20 años y un poco una reflexión, pero bueno, eso luego lo vemos. Para nosotros también el tema de facilitar el acceso a los servicios de salud mental a todas las personas que tienen ideaciones autolíticas, que tienen intentos de suicidio, que tienen familiares también con suicidio, sobre todo en la infancia, es un elemento importante, y eso es lo que refleja el código de suicidio. Y luego también, como decía, los temas de comunicación. En este caso he señalado las tres, y se han montado las diapositivas, las tres temas de la línea 5 de abordaje de problemas de mayor vulnerabilidad, que tienen que ver más directamente con la infancia. Uno de ellos, que luego ya comento un poquito más, es el grupo de trabajo multidisciplinar, que luego comento, de la infancia y adolescencia. Otro es la guía de escuelas promotoras de salud, que comentaba antes, que lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Educación desde la promoción, desde las ponencias de promoción, es decir, desde las consejerías de Sanidad y consejerías de Educación. Y lo otro es la parte más de profesionales sanitarios, con las acciones también de identificar situaciones de vulnerabilidad para las enfermedades mentales en la infancia. Perdonadme, que no quiero yo atascarme. A ver, se pasa, ¿no? En algún momento. Bueno, estas son las herramientas que se cuentan para abordar las conductas adictivas sin sustancia. Fundamentalmente, entiendo que la letra se ve mal, pero lo que queríamos reflejar es que lo hacemos en colaboración con las comunidades autónomas y también con la Federación Española de Municipios. Tenemos también un convenio, y este año incorporamos los elementos de bienestar emocional para la financiación de proyectos de entornos saludables, y en ese sentido esperamos también que los centros educativos se beneficien también de este convenio, y que por parte de los ayuntamientos
ayuntamientos dediquen fondos también a mejorar el entorno escolar, tanto en los centros educativos que dependen directamente de ayuntamientos, como en los entornos donde están los centros educativos, para esos parques, esos lugares de ocio donde tienen que tener acceso también los fines de semana a los críos, para poder mejorar su bienestar emocional y evitar también los temas de sustancias. Pero también se ha metido dentro del convenio con la CEM una parte también para facilitar todas aquellas herramientas preventivas de evitar las adicciones. Y en ese sentido, por eso también en uno de estos, en amarillo, está reflejado ese convenio con la FEM. En este sentido, para esta estrategia, bajarla a tierra, se dotó al Ministerio de Sanidad, ¿no? Las comunidades autónomas tienen sus presupuestos, con esto no pagamos ni muchísimo menos, como os podéis imaginar, la atención a la salud mental, que es parte del presupuesto tanto en recursos humanos, con instalaciones, etcétera, es parte del presupuesto de las comunidades autónomas, pero con este presupuesto lo que se pretende es fundamentalmente servir de palanca de cambio para que, siendo presupuesto finalista, tengamos la posibilidad con las comunidades autónomas de trabajar proyectos conjuntos comunes en aquellas áreas identificadas como una prioridad. En los próximos 3 años había un compromiso por parte del Gobierno de dotar 100 millones de euros a estas políticas, digamos, palanca para acciones concretas y específicas, no entrar a la parte de recursos humanos, por supuesto, que tienen que cubrir directamente las comunidades autónomas, que es lo que más nos gustaría, pero esto no podemos cubrirlo con proyectos puntuales, tienen que ser parte de los presupuestos regulares. Y en ese sentido, luego ya es verdad que para el próximo año 23, además de estos 100, el 23 tiene 40 o 30 millones, habrá alguna, bueno, esto habrá que ver cómo quedan los presupuestos en el Estado, pero es verdad que hemos pedido un incremento, veremos luego en qué queda con el ajuste de presupuesto, pero sí que es cierto que la idea fundamental es poder dotar al sistema sanitario de esas políticas de empujar y de favorecer determinadas acciones. En ese sentido, ya entrando y directamente en Purificación, ya conoce la presentación, porque tuvimos ese grupo de trabajo de salud mental de infancia y adolescencia que se constituyó el 11 de junio y tuvimos una segunda reunión para ya empezar a ver qué líneas de trabajo y de alguna manera contamos qué cosas habíamos hecho dentro de ese plan de acción de salud mental aprobado en el Consejo Interterritorial el noviembre del año pasado, donde también hay elementos puntuales que facilitan las acciones dirigidas a la infancia y a la adolescencia. Estamos en la fase de recibir los proyectos de las comunidades autónomas, que ya no son 8, ya van incrementándose, ya estamos más cerca de conseguir de todas ellas y en ese sentido poder de empezar a desarrollar acciones que se terminarán completando en los próximos años. Estos son hasta ahora uno de los temas que hemos venido haciendo. Perdonadme. Ay, perdón. Bueno, si no la sigo contando, si se puede. Perfecto. Sí, es la siguiente. Perfecto. Dentro del plan de acción de salud mental, en la línea 5, en este caso es el plan de acción, no es la estrategia, están los problemas de salud mental, que en este caso coincide en contextos de mayor vulnerabilidad, donde uno de los planes era este. En la diapositiva anterior hablaba de los recursos humanos, que parte es esa lucha contra la precariedad, esa especialidad de psiquiatría infantil, pero bueno, que eso son más comunes a todos nosotros. En la siguiente. Perdóname, yo creo que a veces es mi dedo. Bueno, en este sentido también comentaba esta diapositiva anteriormente y sí, solamente insistir que para nosotros es fundamental esa colaboración donde no solamente está el Ministerio de Educación, hay otros ministerios como Igualdad, Consumo, Agricultura, pero que el trabajo fundamental lo lleva las consejerías de Sanidad a través de sus áreas de promoción de la salud y que se unen en todos ellos los representantes en la ponencia de promoción de la salud, que depende de la Comisión de Salud Pública dentro del entramado de comisiones y ponencias del Consejo Interterritorial y en nuestras contrapartes en el Ministerio de Salud, con esa idea de que los centros educativos, con estas guías de escuelas promotoras de salud, puedan contribuir también a ese bienestar emocional de una forma muy transversal. En la siguiente línea.
se aborda también el tema de acciones de formación para los profesionales, tanto de la comunidad educativa. Nos parece fundamental algo que tocaréis más adelante, que es todo el tema del orientador, que ya había planteado la ministra y que seguro que luego Mónica desarrollará mucho más. Nos parece una figura fundamental el tener ese referente. Entendemos perfectamente las dificultades que todo ello conlleva, porque es evidente que es una carga más para los profesionales, como nos suele pasar también en los centros educativos, pero creemos que es fundamental para abordar y para que los niños y niñas puedan dotarse de esta persona que les pueda orientar en un momento determinado. En ese sentido también nos parece importante resaltar, también es parte del desarrollo de la LOPIVI, de la Ley frente a la Violencia en los Niños y Niñas, y dentro del Consejo Interterritorial hemos conformado también una comisión frente a la violencia, frente a la violencia de niños y niñas y adolescentes para trabajar no solamente en un protocolo común para que nos permita a los profesionales del ámbito tanto fundamentalmente atención primaria y urgencias. Cuando hablo de atención primaria hablo tanto de la atención de adultos como de la atención de los pediatras, puesto que en el ámbito educativo, por la diversidad, por las edades que contempla, están los dos temas, y con esto lo que se pretende es poder detectar precozmente o con lo más pronto posible esa posible violencia, esos factores de riesgo de violencia frente a la infancia, que también sabemos que tiene un efecto directo. Estamos comprometidos, como tenemos en la Comisión frente a la Violencia de Género, a hacer un informe anual y somos conscientes que probablemente, igual que en la violencia de género, vamos a ser capaces de detectar más casos de violencia frente a la infancia que las que se detectan a través de las denuncias, porque es mucho más difícil llegar a la denuncia que poderlo detectar en un primer atención, y más en el caso de los niños y niñas que tienen los programas de Niño Sano, donde la continuidad de los pediatras, en este caso hasta los 14 años, pero esa continuidad les permite conocer no solamente al niño y a la niña, sino también al entorno familiar, y puede perfectamente con esa formación que ya existe, pero lo que queremos es que exista en todos los centros de salud, llegar a los niños y niñas. También en este grupo de trabajo nos parecía que era importante el empezar ya a desarrollar áreas puntuales de trabajo. Y en ese sentido, y dentro de también, igual que la Comisión de Violencia frente a la violencia de los niños, está también ese protocolo para detección precoz, también para nosotros, dentro de lo que es la salud mental y el bienestar emocional de los niños, nos parece fundamental que tengamos también dotar al Sistema Nacional de Salud, particularmente atención primaria, esas herramientas y procedimientos de cribado que permitan detectar ese malestar o esos problemas de salud mental lo antes posible. Y este será uno de los grupos de trabajo. En relación también con tareas del grupo de trabajo, y en este caso directamente de esa estrategia de salud mental, también y dentro de esa atención específica que tiene la línea 5 del 5.2, que es la atención a niños y niñas y adolescentes con problemas de salud mental, queremos también desarrollar el punto 5.2.5, que son los programas de formación para médicos de familia, pediatras de atención primaria, enfermeras de atención primaria y comunitaria, como esa primera contacto que pueden tener los niños y facilitar así, cuando sea necesario, su derivación a los servicios específicos de salud mental. Y con esto, fundamentalmente, era un poco lo que os quería decir, y creo que yo con esta me parece que es la última, sí, soy capaz de pasarla, perdonadme. Muchísimas gracias.